Buenas tardes. En 5 minutos más, a las 18:05, estaremos dando inicio al taller. Si fueran tan amables, a quienes no lo han hecho todavía y se encuentran presentes en estos momentos en la sala, les agradeceríamos que a través del chat de Zoom escriban sus apellidos y nombres completos seguido de su correo electrónico. Esto con la finalidad de tener un registro de asistencia y poderlos luego ayudar con los certificados de participación. ¿Sí? Quienes no lo han hecho todavía, por favor, en el chat de Zoom, ayúdennos con esto. Entonces, en 5 minutos más, daremos inicio formalmente al taller. ¿Eh? Muchas gracias por su presencia.
Bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Quien les habla, José Díaz Montenegro, profesor en la carrera de Economía en la Universidad Estatal de Milagro. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy. Reciban ustedes el más cordial de los saludos a nombre de todos los que formamos parte del Club de Economía de la Universidad Estatal de Milagro y del Grupo de Investigación Económica Greenbeck de la UNEMI. Como para ponerles en antecedentes, a partir de este semestre que estamos desarrollando, como ustedes saben, clases virtuales, gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Economía, que son mis alumnos, hemos formado el Club de Economía de la UNEMI. Uno de los objetivos de haber formado este club es el de desarrollar actividades virtuales, especialmente de capacitación para los estudiantes, gratuitas. Hemos desarrollado en este semestre 4 webinars, uno de ellos con una invitada internacional, y este es el segundo taller que organizamos gracias al Club de Economía de la UNEMI. Tenemos planificado todavía un tercer taller más que lo estaremos llevando a cabo el próximo día viernes, también sobre tributación. Todas estas actividades que hemos llevado a cabo y que llevaremos a cabo son actividades gratuitas. Por el momento son actividades virtuales, y esto que nació inicialmente como una iniciativa para la carrera de economía, poco a poco lo hemos ido ampliando para estudiantes de otras carreras, y de hecho agradezco mucho que tenemos aquí la presencia de estudiantes, por ejemplo, también de la carrera de CPA, que son bienvenidos al Club de Economía, bienvenidas, y también a las actividades que estamos desarrollando. Gracias por estar aquí, gracias por su participación, gracias por su confianza. El día de hoy estaremos en un taller sobre declaración de impuesto a la renta para personas naturales. Nuestro invitado es Germán Moya, gerente de impuestos en CMA Business Consulting, compañía limitada, y de Creston Ecuador, compañía limitada. Ya luego Germán les va a explicar la modalidad del taller, cuáles son las temáticas básicas que se van a desarrollar, en qué momento se organizarán las preguntas por parte de ustedes. Yo lo que les pido, chicos y chicas, es de que presten mucha atención a la capacitación que vamos a tener el día de hoy, hagan sus preguntas, hagan sus inquietudes, no se queden con la duda, sáquenle provecho a nuestro invitado, que es un experto en este tema. Muchas gracias, Germán, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tu presencia aquí, por el tiempo que vas a destinar para estar aquí con los chicos en esta capacitación. Y bueno, nada más de mi parte. Bienvenido, Germán, y adelante con lo que nos tienes preparado. Gracias, José. Buenas tardes con todos. A nombre de CMA Consulting y de Creston Ecuador, queremos agradecerles a todos los participantes por su presencia en la tarde de hoy en este taller, y asimismo agradecerles al Club de Economía de la UNEMI por la invitación y poder presentarles a ustedes este tema que consideramos muy importante, sobre todo en este mes, que es la declaración del impuesto a la renta para personas naturales. La temática del taller será primero aclarar ciertos temas teóricos para que conozcan y tengan las bases, y luego un ejercicio práctico de razonamiento un poco también para que conozcan cómo liquidar su impuesto a la renta. Quizás por tema tiempo no nos podremos extender en cómo hacer un llenado del formulario, podríamos ampliarlo en otro taller si fuese posible, José, de un llenado del formulario en como una segunda parte, un alcance de este taller, para de manera direccionada ya al llenado, aclarar todas las dudas que quizás puedan tener los participantes. Dentro de esta temática quisiera facilitar o pedirles a todos los participantes que los micrófonos se mantengan apagados hasta el término de la exposición, y luego de esta podamos hacer destinar un tiempo para preguntas y respuestas de cualquier tema que les haya quedado quizás la duda, y poder aclararlo y ampliarlo en el set de preguntas y respuestas, ¿no? Voy a compartir pantalla, si me permite, José, para Claro que sí, poner... Claro que sí, adelante. adelante. ¿Me pueden confirmar si se puede visualizar la presentación? Sí, Germán, está muy bien. Sí. Listo.
Bien, como les indicaba, el tema que vamos a tratar es el impuesto a la renta de personas naturales. En este mes de marzo se realiza la declaración de personas naturales, pero para poder conocer o llegar al cálculo del impuesto a la renta, tenemos que conocer cuál es el objeto de este impuesto. Vamos a comenzar con ciertos artículos, no al detalle, pero sí conceptos puntuales que nos establezcan el objeto de este impuesto. Y este impuesto a la renta anual se destina a todo ingreso que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Estos ingresos pueden ser de fuente ecuatoriana o de fuente externa o ingresos provenientes del exterior. Asimismo, estos ingresos pueden provenir a título gratuito o título oneroso del trabajo o del capital. Una vez que conocemos el objeto de este impuesto, es importante que conozcamos también cuál es el concepto de renta o a qué definimos como un ingreso de fuente ecuatoriana y de fuente extranjera. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito, como lo mencioné anteriormente, o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. Es decir, ya sea que este ingreso se obtenga a cambio dinero, especie o otro servicio son los que van a grabar este tipo de impuestos. Y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales que de conformidad a lo dispuesto del artículo 98 que, como no aplica para este tema, dejamos el número del artículo y puede ser visualizado en caso de que tengan dudas. Bien, así como todos estos ingresos, es decir, la norma me indica que los ingresos, ya sea a título gratuito, oneroso, de capital, en especies, dinero o por otros servicios, son los que van a gravar un impuesto a la renta. Asimismo, la normativa nos explica o nos extiende ciertos ingresos que son exentos y no van a ser sujetos del cálculo para este impuesto. Dentro de los que podemos mencionar son los intereses percibidos por personas naturales y depósitos de ahorro a la vista. Pagadas por entidades del sistema financiero del país. Tenemos los viáticos y gastos de viajes, hospedajes y alimentación que reciban los empleados y funcionarios por razones inherentes a su función o cargo, es decir, cuando los colaboradores son enviados por temas de trabajo a otras provincias o dentro de la ciudad inclusive y reciban dinero en sus cuentas bancarias, estos no van a ser sujetos del impuesto. Los obtenidos por trabajadores por conceptos de bonificación, de desahucio e indemnización por despido intempestivo, siempre que no excedan a lo determinado por el Código de Trabajo, y los ingresos por decimotercera y decimocuarta remuneración. Estos no son los únicos ingresos exentos. A continuación presentaré otros ingresos que también no forman parte del cálculo del impuesto a la renta. Los que perciban los beneficiarios del IES, las pensiones patronales jubilares por el Código del Trabajo, ISFA, ISPOL y los pensionistas del Estado por toda clase de prestaciones. Estos ingresos tampoco van a estar grabados del impuesto a la renta. La compensación económica para el salario digno, las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, reforestación y similares creados por el Estado. Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. Tenemos un caso puntual y que lo vamos a ampliar más, es los ingresos obtenidos por personas con discapacidad. Estos deben estar debidamente calificados por el organismo competente. Hasta 2 veces la fracción básica desgravada, que para el año 2020 es de 11.315. Las personas mayores a 65 años van a tener una fracción básica desgravada y la característica es que son excluyentes entre sí. Es decir, si tiene una persona una discapacidad y a la vez es una persona mayor a 65 años, no puede hacer uso de ambos beneficios. Tiene que usar el beneficio que crea conveniente en la liquidación de su impuesto a la renta. Una particularidad es que a partir del año 2017, la exención de discapacidad se va a aplicar de acuerdo al porcentaje de discapacidad que obtenga el contribuyente. Es decir, hay una tabla que está en la lámina que de acuerdo al grado de discapacidad van a aplicar el beneficio de exoneración de las dos fracciones. Es decir, los discapacitados van a tener el beneficio de la exoneración de hasta 2 fracciones desgravadas. Del 30% al 49%, del 60%, del 50% al 74% de grado de discapacidad van a obtener el 70%, del 75 al 84% un 80% de aplicación del beneficio
y las personas o contribuyentes que tengan un grado de discapacidad del 80 al 100% van a poder hacer uso de las dos fracciones desgravadas como exoneración del impuesto a la renta. Más adelante en los ejercicios vamos a expandir un poco más el tema. Dentro de los ingresos exentos tenemos los generados por la enajenación ocasional de bienes inmuebles. Se pueden preguntar qué es la enajenación ocasional de bienes inmuebles. Siempre que esta enajenación ocasional no se relacione directamente a la actividad habitual del contribuyente y no superen a 2 transferencias en el año. Es decir, si un contribuyente se dedica a la compraventa de bienes inmuebles, deja de ser ocasional porque es su actividad recurrente y ese ingreso generado por la venta de los bienes inmuebles sí va a estar grabado de impuesto a la renta. Y cuando sea ocasional, no pueden superar las 2 transferencias en el año. Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades residentes o no en el país que tengan una permanencia de 360 días calendarios. Esas también no van a estar grabados de impuesto a la renta. Terminamos con los ingresos exentos, es decir, cualquier otro ingreso que no esté contemplado dentro de los que pudimos detallar, que se encuentran en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, van a estar grabados de impuesto a la renta. Es decir, la consigna de la normativa tributaria es todo ingreso es grabado excepto los que se encuentran en el artículo 9, que son los que detallamos y que aplican para personas naturales y no serán sujetos de este impuesto, ¿no? Al ser personas naturales, como la siguiente lámina lo indica, muchos tienen cónyuges y estos tienen un tratamiento distinto. El artículo 5 de la misma ley nos establece que los ingresos de la sociedad conyugal van a ser imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los que provengan del trabajo en relación de dependencia, como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, y estos van a ser atribuidos al cada cónyuge que los perciba. Es decir, si ambos están afiliados en relación de dependencia en distintas compañías, cada quien liquida su impuesto a la renta de manera independiente. Las deducciones que se puedan efectuar los cónyuges, asimismo, van a ser distribuidas o imputadas a la actividad que se genere. Es decir, si son deducciones por relación de dependencia, se imputarán a cada cónyuge de manera independiente y las retenciones que reciban de igual manera se van a distribuir independiente, a menos que en la siguiente lámina voy a detallar cuándo va a aplicar la división de los ingresos y se van a poder dividir las deducciones y las retenciones en partes iguales. Las declaraciones de los cónyuges van a tener 3 consignas y van a estar detalladas o se van a ligar a cada formulario por las siguientes normas. 1. Cuando cada uno de los cónyuges obtiene ingresos independientes, van a presentar las declaraciones por separado. Es decir, lo que le comentaba hace unos momentos, si tienen ingresos independientes, van a hacer cada uno su formulario de impuesto a la renta. Luego tenemos que si un cónyuge administra la actividad empresarial y el otro obtiene ingresos fruto de una actividad profesional, artesanal u otra, por la actividad empresarial va a presentar la declaración el cónyuge que la administre. Es decir, en este caso, el que tenga la actividad empresarial y realice la facturación. Mientras que el otro que tiene un ingreso por actividad profesional va a hacer su propia declaración. Es decir, van a mantener declaraciones por separado. Y el punto 3 es cuándo se va a unir. Es decir, si la sociedad conyugal obtiene ingresos exclusivamente de una actividad empresarial, se presentará la declaración por parte del cónyuge que la administre, es decir, el que realice la facturación con su propio número de RUC. Pero antes de determinar su base imponible, se va a deducir la porción de la utilidad que le corresponde al otro cónyuge, quien a su vez va a presentar su declaración, pero únicamente por la utilidad que le toca por su participación conyugal. Es decir, si no tiene ningún ingreso el cónyuge y solamente va a hacer su declaración informativa por el 50%, simplemente liquidará. Me tomes una foto aquí, mija. Mira, ahí hay papel foto, chupito. Ya papel foto, mija. Por favor, agradecería que tengamos los micrófonos apagados para poder dar una explicación amplia a todos los participantes. Muchas gracias. Bien, con los cónyuges tenemos las normas que explicamos, ¿no? Los ingresos se van a imputar de manera independiente siempre que realicen una sola actividad empresarial y se van a imputar en la misma proporción los ingresos, las deducciones y las retenciones.
Bien, ¿cuáles son las deducciones que van a tener derecho los contribuyentes? ¿Cuáles son las deducciones en general? Los aportes personales del IES, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia. Los costos y gastos relacionados a los ingresos gravados, siempre que estos permitan obtener, mantener y mejorar la renta gravada. Esto es un punto clave en que cualquier gasto en el que incurran los contribuyentes, para que sean deducibles de su impuesto a la renta, tienen que ser para obtener, mantener o mejorar la renta gravada. Los costos y gastos que estén relacionados con la prestación de servicios profesionales o la actividad desarrollada por la persona natural, y todos estos gastos deben estar debidamente soportados con comprobantes de venta y que cumplan con el reglamento de comprobantes de venta y documentos complementarios, norma emitida por el Servicio de Rentas Internas. Bien, dentro de las deducciones ya tenemos qué es un ingreso gravado, cuáles son los ingresos exentos, cuáles son las deducciones que los contribuyentes pueden hacer uso. Ahora tenemos dentro de una de sus deducciones, luego de los gastos del trabajo profesional, las actividades o los rubros que el contribuyente incurra para obtener, mantener o mejorar la renta gravada, tenemos las personas naturales, el beneficio de deducir los gastos personales. ¿Quiénes pueden deducir estos gastos personales? Todas las personas naturales que obtengan ingresos netos inferiores a $100,000 van a poder deducir gastos personales hasta el 50% del total de los ingresos gravados. Hay que considerar que no se van a incluir en los ingresos gravados la 13ª remuneración, 14ª, ni fondos de reserva, ni ninguno de los otros ingresos exentos que detallamos en láminas anteriores. Y en ningún caso estos gastos personales van a ser mayores a 14.709,50 para el año 2020. Esto es el equivalente a 1.3 veces la fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta. ¿Cómo se realiza el cálculo? La fracción básica para el año 2020, como lo mencionamos también anteriormente, es de 11.315. Lo multiplicamos por 1.3 veces, que es lo que indica la norma, y obtenemos los 14.709,50. Es el máximo de gastos personales, y siempre considerando que estos gastos personales no pueden ser superiores del 50% de los ingresos gravados de los contribuyentes. En el rubro de salud, cuando el gasto corresponda a enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas por la autoridad sanitaria competente, el valor máximo deducible será de 2 fracciones básicas. Y el cálculo se va a realizar de la siguiente manera. La fracción básica de 11.315 por 2, obtenemos el 22.630. En este caso no existe límite siempre que esté comprobado y certificado por la autoridad sanitaria en enfermedades catastróficas. A continuación tenemos un detalle de qué tipo de gastos son los que van a poder deducirse las personas naturales y cuál es el equivalente al monto máximo por cada rubro. Es decir, en vivienda, 3.677,38, es decir, 0.325 veces de la fracción básica. Lo mismo va a suceder con alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura, y para este año 2020 y el 2021, debido a la situación actual, existió una reglamentación nueva en el que se agrega como gasto personal el turismo interno. Y en salud no existe límite y se va a considerar 1.3 veces, que es el monto máximo para gastos personales. Bien, estos gastos personales van a poderse usar los gastos de los padres, cónyuge, pareja, unión de hecho, y los hijos del sujeto pasivo, siempre que estos no perciban ingresos gravados y dependan del contribuyente. Es decir, los padres no pueden tener ingresos gravados, los hijos ni cónyuges. Y en el caso de los padres hay una norma principal, es que no deberán percibir individualmente pensiones jubilares por parte de la Seguridad Social o patronales, que por sí solas o sumadas superen los $400 respecto a cada padre o madre. Es decir, no podrán obtener los padres unas pensiones jubilares mayores a $400. Si tienen ingresos inferiores a 400, voy a poder hacer uso de los gastos personales que obtengan ellos, siempre que dependan del contribuyente, y en su declaración van a poder hacer uso de estos gastos. Bien, ¿cuándo se presentan estos gastos personales o cuándo vamos a reportar al SRI? Los contribuyentes van a presentar la información de gastos personales
correspondientes al 2020 en febrero del 2021. Pero hubo una resolución que amplió el plazo, que más adelante estamos visualizando en la tabla. Pero siempre y cuando los contribuyentes hayan tenido gastos deducibles superiores a 5.657,50, es decir, el 50% de la fracción básica. Si el contribuyente obtuvo gastos personales inferiores al 50%, no está en la obligación de presentar el anexo de gastos personales. Recuerden, siempre que hayan sido mayores del 50% de la fracción básica. Hay que reportar factura a factura al SRI cuáles son los gastos en que incurrió cada contribuyente. Este anexo de gastos personales se realiza y se envía en el portal transaccional de la página del Servicio de Rentas Internas a través de Internet y se declarará de acuerdo al 9º dígito de cédula RUC, y por única vez este anexo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se presentará de acuerdo al siguiente calendario, es decir, se ampliaron los plazos y dentro del mes de marzo seguían haciéndose las presentaciones de los anexos hasta el día de hoy, que corresponde al dígito 0. Pasado este tiempo, los contribuyentes pueden presentarlo, pero con una multa equivalente a $30 por presentación tardía del anexo. Bien, mencionamos que los gastos personales tienen ciertos rubros. De manera breve vamos a mencionar ciertos gastos de cada rubro y las láminas van a ser facilitadas a todos los participantes para que conozcan con exactitud cuáles son los gastos personales o qué tipo de gastos en sus comprobantes del día a día pueden deducir al final del año de su impuesto a la renta. Por ejemplo, en educación, arte y cultura tenemos todos los cursos de actualización, seminarios, siempre que estos centros de formación estén aprobados por el Ministerio de Educación. Pensiones de todos niveles del sistema educativo, útiles escolares, uniformes, cualquier centro de cuidado infantil que sean prestados para los hijos de los cónyuges, o educación especial para personas discapacitadas, entre otros. Asimismo, tenemos en arte y cultura, se va a considerar artes vivas, escénicas, artes plásticas, visuales. En esto incluye cines, obras de teatro y cualquier otro tema que se relacione al arte, que esto fue agregado en el año 2019. En el rubro de vivienda, tenemos el arriendo único de inmueble usado como, valga la redundancia, vivienda. Es decir, si usted alquila dos viviendas, uno para el tema del uso diario de la familia y uno para viajes en la costa, en la sierra, el de vacaciones no va a ser deducible del impuesto a la renta. Únicamente es el inmueble que se utiliza para vivienda. El pago de alícuotas de condominio, impuestos prediales, los intereses de los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la aplicación, remodelación o restauración, ¿no?, de la propiedad. En remodelación, restauración o mejora y adquisición incluye únicamente construcción, no compra de bienes muebles o el menaje del hogar. Eso no entra en el rubro de viviendas, es únicamente las mejoras, adquisiciones, restauraciones de las propiedades. Y los servicios básicos, que son agua, luz y teléfono, ¿no?, entre otros. En salud tenemos cualquier honorario médico profesional con profesionales con el título registrado, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, cualquier gasto de salud que se presenten para los contribuyentes, seguros de salud, medicina prepagada, el deducible que no reembolsado por un seguro privado, todo esto lo pueden hacer uso como deducción de su gasto personal en el anexo. En alimentación, compra de cualquier alimento humano, compra de alimentos en centros de expendio, ya sean preparados o crudos, ¿no? Y adquisición de productos naturales o artificiales. Y en vestimenta, cualquier tipo de prenda de vestir sin incluir los accesorios. Como accesorios, el SRI considera cinturones, aretes, perfumes, joyería, todo esto no incluye en vestimenta, que seguramente muchos participantes o muchos contribuyentes hacen las consultas de que si un tipo de gasto incluye o no. Esta tabla que les presento detallada con cada gasto, pueden revisarla más adelante de acuerdo a su actividad, qué gastos pueden hacer uso. Y el nuevo agregado en el año 2020 y que va a ser también en 2021 es el turismo interno. Aquí se va a incluir alojamiento turístico, el transporte de pasajeros, ya sea marítimo, aéreo, fluvial, operadores turísticos, los servicios prestados, la intermediación turística, cualquier tipo de
turismo interno, es decir, tiene que ser en el Ecuador, no si se va de viaje al exterior, eso no va a ser deducible, son gastos de turismo interno. Bien, una vez que hemos conocido cuáles son los ingresos, cuáles son los ingresos exentos, tenemos nuestros gastos personales y ojo, dentro de gastos deducibles, como mencionamos anteriormente, todos los que me sirvan para mejorar, mantener u obtener mi renta gravada, que estos son las remuneraciones pagadas, servicios, suministros y materiales, reparaciones, mantenimientos, depreciaciones y arriendos, y los gastos personales que nosotros vimos. Es decir, nuestra base imponible sobre la cual vamos a liquidar nuestro impuesto a la renta será el ingreso gravado menos los costos y gastos deducibles, adicional a los gastos personales. Basado en esto, conocemos cuál es la base imponible, y la base imponible es el rubro sobre el cual se va a calcular el impuesto, y que más adelante vamos a ver cómo se va a calcular este impuesto y sobre qué tabla lo vamos a aplicar. Recordando siempre que es ingreso gravado menos costos y gastos deducibles. Para hacer una diferenciación entre los contribuyentes, personas naturales, quienes son obligados a llevar contabilidad y quienes son no obligados a llevar contabilidad, los no obligados son todas aquellas personas naturales que no estuvieron, obviamente, obligadas a llevar contabilidad en este año y tienen que cumplir condiciones. Que al 1 de enero de este año o al inicio de sus actividades económicas, es decir, en marzo, febrero, cuando hayan abierto su RUC, operaron con un capital propio inferior a $180,000. Y los que ya tenían actividad, que en el ejercicio fiscal inmediato anterior hayan obtenido ingresos brutos anuales inferiores o iguales a $300,000 y que sus costos y gastos anuales hayan sido inferiores o iguales a $240,000. Es decir, si en el 2019 un contribuyente tuvo $300,000 de ingresos o costos y gastos de 240,000, en este 2020 pasó a ser un contribuyente obligado a llevar contabilidad, y su impuesto a la renta va a ser la presentación, como lo comenté al inicio, el llenado del formulario será distinto a una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Bien, la presentación, como lo comentamos también, este mes es crucial para las personas naturales, ya que el periodo de declaración que inicia en febrero, es decir, el formulario en el sistema electrónico del Servicio de Rentas Internas, se habilita desde el mes de febrero hasta el mes de marzo, de acuerdo al 9º dígito del RUC, o la cédula de identidad, dependiendo si lo hace como persona dependiente o como actividad del RUC. Para aquellas personas que tengan pasaporte, el plazo regular será también hasta el 28 de marzo. Los contribuyentes que tengan domicilio principal en la provincia de Galápagos podrán presentar las declaraciones hasta el 28 de marzo, y ellos no van a atender el 9º dígito del RUC. Es decir, en Galápagos no aplica el 9º dígito del RUC y todos los contribuyentes declararán su impuesto a la renta hasta el 28 de marzo. Hay que considerar que si la fecha de vencimiento coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se va a trasladar al siguiente día hábil, a menos de que por efecto de traslado la fecha de vencimiento pase al siguiente mes. Lo que sucedió, un ejemplo, en el mes de febrero. Aquellos contribuyentes que eran con el dígito 0, el 9º dígito, les tocaba declarar el domingo 28. Normalmente pasa el siguiente día hábil, pero como este pasó el siguiente día hábil el lunes, es 1 de marzo, retrocedemos y pasamos al último día hábil del mes, es decir, pasaba al viernes 26 de febrero. Lo mismo sucede con el impuesto a la renta en el mes de marzo. Y los contribuyentes especiales presentarán su declaración de impuesto a la renta hasta el 9º día del mes, es decir, hasta el 9 de marzo del 2021 van a presentar su declaración de impuesto a la renta los contribuyentes especiales, en el caso de que una persona natural sea contribuyente especial. Bien, dentro de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, si bien es cierto la norma no le exige que lleve un sistema contable, sí le exige el artículo 38 del reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario, que debe tener un registro de ingresos y egresos
que en cualquier momento el Servicio de Rentas Internas puede solicitar a los contribuyentes a manera de revisión y controlar los gastos o la información que presenten en su formulario 102. Es decir, van a preparar un Excel. Siempre tienen que tener un orden, y una recomendación a todos los participantes que tengan actividad económica es que, a pesar de no ser obligados a llevar contabilidad y no tengan que llevar un sistema contable, mantengan el registro que la misma norma los obliga y completen con sus comprobantes de ingresos y egresos esta plantilla en un Excel básico, en el que van a incluir la fecha, el número de comprobante, el concepto o detalle de la transacción, el monto de la transacción señalado en el comprobante de venta, siempre sin incluir el IVA, ya que este va a ir en una celda separada, que es el monto del impuesto al valor agregado de la transacción, y una observación o un casillero de observación en el que le van a detallar cualquier novedad asociada a la transacción, para que conozcan o detallen si la venta fue a crédito, a contado, o cualquier novedad que ustedes consideren relevante para llenar el reporte de ingresos y gastos. Y también, en este caso, todas las transacciones deberán respaldarse con comprobantes de venta autorizados y que sean vigentes de acuerdo a la normativa, que esto está detallado en el reglamento de comprobantes de venta y documentos complementarios. Los sueldos y salarios que perciban las personas bajo relación de dependencia no se van a respaldar en facturas, sino en planillas de aporte, roles de pago y el formulario 107. Sé que hay una pregunta quizás desde ahora: ¿qué es un formulario 107? Más adelante vamos a detallar qué es un formulario de 107 o el formulario de ingresos por relación de dependencia. Ahora, ya conocemos las fechas de declaración, cuáles son los montos, los días máximos de presentación. Vamos a conocer quiénes son obligados a presentar esta declaración de impuesto a la renta, ya que no todos los contribuyentes tienen la obligación de realizarla. Están obligados a presentar esta declaración las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que estén en el régimen general cuando sus ingresos grabados en el ejercicio fiscal, en este caso 2020, superen los 11.315, es decir, una fracción básica de impuesto a la renta. Es decir, si sus ingresos superan los 11.315, tiene la obligación de presentar el impuesto a la renta en el formulario 102 en el mes de marzo. Si los ingresos de las personas naturales no obligadas no superan este monto, no tienen la obligación de presentar el formulario en el mes de marzo. Las personas naturales sujetas al régimen impositivo para microempresas que durante el periodo de 2020 hubiesen obtenido ingresos grabados de otras fuentes adicionales no sujetas a este régimen. El régimen impositivo de microempresas fue un régimen creado y vigente desde el ejercicio fiscal 2020, el cual la próxima semana un colega va a tener el tema y podrán conocer de manera amplia todos los beneficios y el tratamiento de este régimen. ¿Quiénes también están obligadas a presentar la declaración de impuesto a la renta? Las personas naturales sujetas al régimen impositivo que requieran solicitar el pago en exceso o presentar un reclamo por pago indebido del impuesto a la renta. Y los trabajadores en relación de dependencia que hayan hecho uso de gastos personales y que deban reliquidar el pago del impuesto a la renta. Cuando hayan, o también en el caso de que hayan obtenido rentas en relación de dependencia con 2 o más empleadores, o hayan recibido, además de su remuneración, ingresos de otras fuentes. Es decir, si una persona tiene únicamente ingresos en relación de dependencia, no va a tener la obligación de declarar el impuesto a la renta en el 102, siempre que sus gastos personales no hayan existido o no hayan sufrido modificaciones y tengan que reliquidar el impuesto. O aquellas personas que tengan 2 empleadores van a tener que realizar su impuesto a la renta en marzo para unificar ambos formularios 107 que le entrega cada empleador. Basados en esto, conocemos quiénes tienen la obligación de presentar. Si bien es cierto, seguramente todos los participantes se ubican en la primera norma, que son los no obligados a llevar contabilidad, y deben definir si sus ingresos superan o no superan los 11.315. Recuerden que siempre van a tener que declarar los que superen la fracción básica. Si ustedes tienen ingresos inferiores a 11.315, no tienen la obligación de presentar el formulario de impuesto a la renta. Basados en esto, vamos a hacer 3 ejemplos de pensamiento rápido de cuándo se presenta el formulario de impuesto a la renta. Recordando siempre que la fracción básica para el año son 11.315. Caso 1, una persona que tenga un ingreso de $20.000 con gastos de $15.000
tiene su base imponible de $5.000. La pregunta es, ¿este contribuyente deberá presentar o no el formulario de impuesto a la renta? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque sus ingresos superaron la fracción básica, es decir, sus ingresos son de $20.000 y esto es superior a los $11.315. Y abajo tenemos un detalle que más adelante quizás vamos a entender el porqué de la respuesta, es si paga o no paga impuesto a la renta, y esta pregunta se basa en la línea de impuesto de base imponible, es decir, su base imponible de $5.000 no va a pagar impuesto a la renta. Segundo caso, un contribuyente que tenga ingresos de $8.000, gastos de $6.000 con una base imponible por resta de $2.000, no va a tener que presentar su formulario de impuesto a la renta porque sus ingresos no superaron la fracción básica. Y de igual manera, por su base imponible, no va a generar un pago de impuesto a la renta. En el caso 3, tenemos un contribuyente que tuvo ingresos de $35.000 y gastos de $20.000, tiene una base imponible de $15.000. Es decir, en este caso sí va a presentar, ya que tiene ingresos superiores a la fracción básica, y por su base imponible, que está por encima de la fracción básica también, que más adelante veremos la tabla de cálculo, va a pagar impuesto a la renta. Es decir, siempre tener como consigna su línea de ingreso grabado si supera o no la fracción básica del año 2020. Llegamos al formulario 107. ¿Qué es el formulario 107? Es el formulario de relación de dependencia en el que cada empleador deberá entregar a sus trabajadores el formulario 107 hasta el 31 de enero del 2021. Dicho formulario contiene información de los ingresos bajo relación de dependencia, el aporte personal, los gastos personales y las retenciones que se hayan efectuado por el patrón. Si el trabajador tuvo un solo empleador durante el año 2020 y no registró gastos personales, este formulario va a ser considerado como su declaración de impuesto a la renta, que se ata a las condiciones de cuándo presentaron o no el formulario de impuesto a la renta que lo revisamos. Los gastos personales que se muestran en el formulario 107 corresponden a los que el trabajador informó a su empleador en el formulario 101, en el cual realizó una proyección de gastos personales y los mismos que fueron considerados en el cálculo de retenciones mensuales del impuesto a la renta. Si el valor de gastos personales que se registra en el formulario 107 no puede ser sustentado en su totalidad, el trabajador deberá presentar su declaración de impuesto a la renta en línea y recalcular su impuesto a la renta. Es decir, los trabajadores tienen que presentar su proyección de gastos personales en el mes de enero, siempre que sus ingresos sean superiores a 11.315 para el año 2020. Cada año esta tabla se actualiza. Si sus ingresos superan la fracción básica, tiene la obligación de presentar su formulario de proyección de gastos personales para informar al patrono cuáles van a ser sus gastos del año y le liquide su impuesto a la renta, descontando todos estos rubros, y no le haga una retención de impuesto a la renta en el caso de que no aplique. Y si estos gastos no tienen un cambio al final del año, no va a tener que hacer ninguna presentación. Y si estos gastos sufren un cambio, es decir, yo le reporté a mi empleador $5.000, perdón, $7.000 de gastos personales, pero resulta que llegó el final del año y yo no tuve 7.000, sino 5.600, 5.900 o mayor a lo que yo proyecté, yo deberé reliquidar mi impuesto a la renta y tendré la obligación de presentar mi formulario de impuesto a la renta de manera individual en el mes de marzo. Recordemos que los gastos personales únicamente se presenta su anexo cuando superen el 50% de la fracción básica, es decir, el 50% de 11.315. Bien, para conocer el valor de su impuesto a la renta, debe aplicarse a su base imponible, que ya conocemos cómo se saca y qué es la base imponible. Recordemos, la base imponible es el ingreso gravado menos sus gastos deducibles. Siempre la base imponible será el ingreso gravado menos los gastos deducibles y van a aplicar, de acuerdo a la siguiente tabla, su impuesto a la renta. Para este año 2020, como hemos conversado durante todo este tiempo, la fracción es de 11.315 y las personas naturales liquidan su impuesto a la renta de acuerdo a una tabla progresiva que tiene su fracción básica, una fracción excedente, y van a tener, como en el lado derecho, las dos columnas tienen dos impuestos, el impuesto a la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente.
Vamos a conocer más adelante en un ejercicio práctico cómo aplicar esta tabla, ya que dependerá de su base imponible la aplicabilidad. Bien, la presentación de la declaración. La declaración de impuesto a la renta del periodo fiscal 2020 deberá presentarse en el año 2020 exclusivamente y como es desde hace algunos años, de acuerdo al artículo 1 de la resolución número 32 del año 2012, por Internet. Únicamente se presentan las declaraciones por Internet. Ya no existen las declaraciones manuales o por ventanilla al Servicio de Rentas Internas. Todo se realiza por medio de su portal web institucional, el cual ha tenido ciertos cambios de reingeniería, y los contribuyentes deben de tener su clave solicitándolas. Hoy por hoy el trámite se puede hacer en línea a través del KIPUX o el Sistema Gubernamental de Trámites en Línea para obtener su clave y así poder reportar y comunicarle al Servicio de Rentas Internas su declaración de impuesto a la renta. Bien, esta declaración también va a tener unos intereses y multas por declaraciones tardías. Recuerden que las personas naturales que presenten fuera del plazo previsto, que ya conocemos cuál es el plazo en el mes de marzo, de acuerdo al 9º dígito del RUC, que va desde el 10 al 28 de marzo, deberán pagar intereses y multas, siempre que no sean presentadas en el plazo establecido, al momento de presentar su declaración en línea. Y al ser en línea, este desglose de intereses y multa va a ser automático. Es decir, no va a existir ninguna manera de modificar los valores de multas e intereses y estos van a ser cargados de forma automática, pero ustedes podrán conocer el desglose de estos datos en el mismo formulario. Los intereses se calculan de acuerdo a una tasa trimestral que es del 1.5, son 4 decimales por puntos porcentuales de su impuesto a pagar. Y las multas tienen dos factores. Las multas se calculan, si usted causa impuesto, va a calcular el 3% del impuesto causado por cada mes o fracción. Siempre esta multa no va a superar el total del impuesto causado. Es decir, si usted se atrasa tanto en las declaraciones o tiene muchos periodos vencidos, la multa nunca va a superar el impuesto. Y cuando tiene ingresos que le obligan a declarar, pero no tiene un impuesto causado, se va a calcular el 0.1% del total de los ingresos. Es decir, el 0.1% de los ingresos que usted reporte en su formulario 102 y el resultado se va a multiplicar por cada número de meses de retraso en la presentación de la declaración. Y asimismo, esta multa no podrá ser superior al 5% de los ingresos que se va a declarar. Entonces, los intereses se calculan de igual manera si tiene impuesto o no tiene impuesto, pero las multas se van a calcular de manera distinta si el contribuyente causa impuesto o si el contribuyente no causa impuesto, pero por las razones que comentamos hace unos momentos, tiene la obligación de presentar su impuesto a la renta y va a calcular su multa de manera distinta. Bien, basado en esto, antes de entrar al ejercicio práctico, quisiera conocer si tienen algunas preguntas para pasar a la parte práctica, que tengo 2 ejercicios, para comenzar a desarrollarlo. No sé si me puede ayudar José, si algún participante tenga alguna consulta. Claro que sí, Germán. A ver, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, adelante, ¿no? Muy buenas noches, estimado Germán. Marlene Yaguari les saluda. No sé si me escucha. Sí, la escucho. Sí, muy amable. Una consulta. Lo que pasa es que yo soy persona obligada a llevar contabilidad y justamente yo reaperturé mi RUC el mes anterior, el año anterior. Y obviamente estoy todavía yo como persona obligada a llevar contabilidad, entonces prácticamente en el año anterior no superó la base, pero ahora lo que yo no sé si es que en este año tengo que presentar el impuesto a la renta. Si tuvo ingresos grabados durante el 2020, de acuerdo a los parámetros, y si superó la fracción básica, tiene que presentar su declaración de impuesto a la renta. Ya, pero lo que pasa es que no. Está catalogada como obligada a llevar contabilidad, tiene la obligación de presentar el impuesto a la renta indistintamente si haya obtenido ingresos o no. Ah, ya, listo. Muy amable, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta del participante adicional antes de entrar al ejercicio práctico?
Sí, aquí estoy leyendo, Germán, una pregunta en el chat. Ya la paso a leer de parte de Lady Cedeño, que nos dice, buenas noches, una consulta. Una persona natural que no es graduada en contabilidad, pero tiene conocimiento de cómo realizar las declaraciones, ¿puede solicitar la clave de acceso para poder realizar las declaraciones correspondientes? Creería que la pregunta va destinada a si puede tener clave de contador, que tiene conocimientos en declaraciones, pero no es graduada en contabilidad. Bien, para esto tiene que tener el RUC abierto, un RUC vigente, y registrar título de tercer nivel en contabilidad. O si es que, y de acuerdo a la norma vigente, que aún los CBA, que son los contadores bachilleres, debe tener registrado su título de bachiller como contador bachiller. Ellos aún pueden realizar declaraciones y firmar como contador. Y como conocimiento general, existe un proyecto de ley en la cual quieren dejar fuera a los contadores bachilleres para firmar declaraciones y únicamente queden las personas que tengan un título de tercer nivel, ya sea en ingeniería, licenciatura o tecnología, en contabilidad sean quienes pueden firmar como contador y acceder a tener una clave de acceso y realizar declaraciones correspondientes de cualquier tipo de contribuyente obligado a llevar contabilidad. Pero es un proyecto todavía, ¿no? Es decir, el Sí, CBA aún puede firmar, ¿no? aún puede firmar, es correcto. Es un proyecto de ley que en los próximos meses va a tener su desenlace. Ok, tenemos también a Héctor que está con la Tiene mano alzada. la misma- Adelante, Héctor. correcto. Buenas tardes. Mi consulta es en base a un problema que suelo tener cuando realizo una declaración. Es si los tangos, manichos, chocolates entrarían en el rubro de gastos de alimentos. Sí, correcto. Cualquier tipo de alimento que usted pueda incurrir en, eso en teoría son chocolates, pero sí, forman parte de alimentación. Y en el mismo comprobante de los supermercados, en la parte inferior le detalla cuáles son los rubros que usted puede utilizar como gastos personales. En los supermercados grandes viene detallado ya el valor de alimentación, vestimenta o cualquier tipo de artículo que usted obtenga y le va a detallar cuál es el monto que usted puede tener como deducción en gastos personales. Esto incluye también, Germán, cuando se va a comer fuera, ¿no? Por ejemplo, en caso de restaurantes y este Un tipo de cosas. restaurante, cualquier comida elaborada que usted pueda obtener en algún centro de expendio, lo va a poder deducir del rubro de alimentación. Es decir, usted puede comprar comida sin procesar o comida ya elaborada en algún restaurante, en un hotel, cualquier tipo de alimentación que usted tenga, lo va a poder deducir como alimentación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, antes de pasar a la parte de ejercicios? Vamos con sus preguntas. Adelante, por favor, Carlos. Buenas noches, Carlos Espinel le saluda. Mi pregunta va en base al contribuyente que es sustituto, que tiene a cargo a una persona discapacitada. Mi pregunta va enfocada desde cuándo es el porcentaje de discapacidad para poderlo anexar al Ya, 107. los sustitutos en el 107 no, en el 102, que es el impuesto de la renta, las personas que tienen sustitutos a su cargo también tienen que aplicar la tabla progresiva de discapacidad. Es decir, van a estar con la misma tabla y en su declaración anual van a tener la opción dentro de deducciones adicionales si es discapacitado o si tiene un sustituto. Tiene unos casilleros, como todo el formulario es en línea, no se puede omitir nada, eso debe estar registrado. Va a tener el rubro ya para aplicar la exoneración de impuesto a la renta, en la tabla progresiva también. Pero no hay un grado de discapacidad para poder la exoneración. O debe haber un porcentaje mínimo. Los beneficios de discapacitados son a partir del 30%. En Ok, sustituto se mantiene. gracias. Listo, de nada. ¿Alguna otra pregunta creo que entonces creería yo que sí está un poco claro el tema de las fechas de presentación, quiénes presentan, la fracción desgravada, cuándo consideramos la base imponible, de qué manera la vamos a calcular? No sé si algún otro Sí, participante tiene alguna consulta. sí, aquí en el chat nos escribe Carmen Almeida. Muchas gracias por su consulta, Carmen, que nos dice, buenas noches. Tengo una duda. Si una pareja casada realizó división de bienes
cada uno deberá de declarar sus impuestos de acuerdo a los gastos que realizaron? Ellos hicieron separación de bienes, simplemente el tema de en la sociedad conyugal. Los impuestos se van a calcular igual como imputables en la misma parte. Es decir, lo único que hizo fue un trámite legal de separación de bienes, pero los ingresos siguen siendo atribuidos a la sociedad conyugal. Es decir, no tiene nada que ver la separación de bienes con los ingresos grabados de los contribuyentes. O sea, y no se dividen las bases imponibles, ¿no? Sino No, que es van a imputar los ingresos en partes iguales ya. siempre que tengan una única actividad empresarial. Si uno de los dos ya tiene una actividad profesional o un ingreso por relación de dependencia, recordemos que van a declarar su impuesto a la renta de manera individual. Ya. En todo caso, de pronto lo más factible para ellos, si tienen actividades económicas individuales, sería que cada uno tenga su propio RUT. Claro, es que al Aunque tener sean actividad, esposos, ahí correcto, declararían separadamente, ¿verdad? es que siempre van a declarar separados. La única vez que van a imputar los ingresos es cuando solamente uno tenga una actividad Ok. empresarial y lo van a imputar. Si ambos tienen actividades independientes, cada quien va a liquidar su impuesto de manera independiente. Es decir, si uno se dedica, y poniendo ejemplos, es a la venta de arroz y tiene otro que tiene la actividad en un restaurante, por así decirlo, cada uno va a liquidar su impuesto a la renta de manera independiente, ya que ambos tienen actividades separadas. Cada uno liquida su impuesto por su actividad. Únicamente van a atribuirlo de maneras iguales cuando solamente uno de los dos administre los ingresos de la actividad empresarial conyugal, y ahí sí va a tener como el beneficio de imputar, es decir, uno de los dos tiene actividad, el otro no, el que va a declarar va a imputar el 50% de los ingresos al otro, es decir, es una especie de exoneración que tenemos los contribuyentes, los que tienen cónyuges, de liquidar su impuesto a la renta. Es decir, alguien ganó $10,000 por la venta de arroz, el otro cónyuge no tiene actividad, ni profesional ni empresarial. Entonces, yo como cónyuge administrador de la sociedad conyugal, los 20,000 me voy a deducir el 50% y yo voy a declarar 10,000 y los gastos los voy a imputar al 50%, y es decir, de acuerdo a la tabla, no causo impuesto porque estoy por debajo de la fracción básica. Y el cónyuge va a declarar de manera informativa los $10,000 y va a imputar los gastos restantes y tampoco va a liquidar el impuesto. Es decir, es una especie de deducción, por así decirlo, que van a tener. Y con valores superiores, sí se toma en consideración como una especie de descuento, porque supongamos que vimos la tabla progresiva de las personas naturales. Si alguien tiene $50,000 de ingresos, con 50,000 en mi tabla progresiva voy a estar seguramente en el escalón 3. Pero al tener sociedad conyugal y el otro no tenga ninguna fuente de ingreso, voy a liquidarlo como 25 y mi cónyuge como 25, y voy a bajar mi fracción básica y mi fracción excedente. Es decir, es un beneficio para los cónyuges. Perfecto. Muy bien. Héctor Echeverría también tiene una consulta en el chat. Nos dice, buenas noches, una consulta. Si un padre dona un bien valorado en 120,000 a su hija menor de edad, ¿esta persona que recibe la donación pagaría impuesto? Sí pagaría impuestos, pero quizás ese tratamiento con mucho gusto lo atenderíamos por medio al final con nuestros datos de contacto, porque no son sujetos de este impuesto porque tienen su tabla independiente, los impuestos, las donaciones, herencias y legados. Ellos tienen un tratamiento distinto y tienen otra tabla, pero sí causan impuesto las donaciones. En este caso sería, si un padre dona un bien valorado, esto en más que donación, sería una herencia, aunque sería un legado porque está en vida, no herencia. Entonces esto aplicaría a la tabla especial, que no es la misma que vimos hace un momento. Es progresiva sí, pero tiene montos y fracciones distintas. En todo caso, ese impuesto a legados es el único que pagaría en este caso, ¿no? Correcto. Ok. Y si es que tuviera otra actividad, lo pagaría en el mismo formulario, pero tiene sus liquidaciones distintas. Es decir, en el mismo formulario va a tener su actividad profesional o relación de dependencia y a la vez su ingreso por donación, herencia o legado que tenga, pero se van a calcular con tablas distintas. Ok. Y siendo menor de edad, no importa, ¿no? O sea, Tienen que liquidar igual el impuesto. grado Claro, impuesto, ¿verdad? es un tratamiento especial, correcto. Ok, bien. Gracias, Germán. Creo que están allí evacuadas
las preguntas de los chicos Claro. y bueno, pasamos entonces al Bien. ejercicio práctico. Entiendo que más adelante también tendremos asimismo Correcto, una oportunidad para que sigan formulando sus inquietudes, ¿no? es correcto. Bien, pasemos al ejercicio práctico que lo hemos considerado oportuno a un profesional en relación de dependencia con un solo empleador. El ejemplo está enfocado a un profesional en relación de dependencia, pero más adelante en el desarrollo vamos a explicar cómo se le pueden agregar actividades empresariales distintas a la profesión, ¿no? Pues bien, vamos a leer el ejercicio. Pedro Pérez es ingeniero y trabaja desde hace 3 años bajo relación de dependencia en la empresa automotriz ABC. Tiene un ingreso mensual de 1.750 durante todo el 2020. Recibió utilidades durante el año 2020 y aquí hay que tener en una consideración muy importante. En el año 2020 reciben utilidades del ejercicio 2019. Recordemos que las utilidades se pagan en el mes de abril y las utilidades que las personas naturales van a reportar como ingreso en este 2020 son las que causaron las compañías en el año 2019, que las recibieron en abril del 2020. En el ejemplo tenemos las utilidades por $1.800. Como dato adicional tenemos que tiene 2 hijos menores de edad y su esposa se encarga de los quehaceres del hogar, es decir, no tiene actividad empresarial o profesional. Mensualmente tiene gastos personales que son los siguientes: un alquiler del departamento en $280, un seguro de salud, medicina prepagada de $65, la pensión de la escuela de sus 2 hijos, $140, compras de alimentación en supermercado, $220, compras de prendas de vestir, $100, asistencia a un concierto de cámara en el mes de mayo, de $200, y el servicio de hospedaje por turismo interno en el mes de agosto, de $150. Todos estos valores, recordemos que no incluyen IVA ni ICE. Y hay que recordar que todos estos gastos que detallé son de manera mensual. Es decir, van a tener que multiplicarlos por el número de meses, que en este ejemplo práctico lo vamos a hacer durante todo el año. Estos gastos deben sustentarse con comprobantes de venta válidos y deben estar a nombres del contribuyente, del cónyuge e hijos que dependan económicamente de él. Vemos que los 2 hijos son menores de edad, quiere decir que dependen económicamente del contribuyente. Su esposa nos dieron como un dato adicional que se encarga de los quehaceres del hogar. Sobreentendemos que no tiene actividad profesional ni empresarial, es decir, también depende económicamente del contribuyente. Y podemos con estos datos avanzar con el desarrollo, es decir, tenemos el ingreso mensual que va a ser multiplicado por 12 en la utilidad y todos sus gastos personales. Quizás muchos participantes los van a ir resolviendo poco a poco. Yo aquí lo tengo resuelto y voy a irselos detallando para ir quizás juntos explicándolo y vayan viendo el desenlace del ejercicio. Partimos del ingreso del contribuyente. Nos mencionaba que él tiene un ingreso mensual de $1.750. Multiplicado por 12 meses, es decir, durante todo el año, tiene $21.000 de ingresos grabados por ahora. No todos estos ingresos son grabados. Recibió utilidades de $1.800, es decir, las utilidades de su compañía del 2019 que se las pagaron en abril del 2020 van a sumarse a la base imponible. ¿Qué otro ingreso tuvo? El 13º sueldo, que muchos conocen la forma de cálculo, es de $1.750. El 14º sueldo que recibió en el mes de marzo del 2020, $400, le da un total de ingresos de $24.950. Tenemos los ingresos exentos. Recuerden que nuestras primeras láminas explicaban cuáles eran los ingresos exentos. Dentro de ellos tenemos los beneficios sociales de 13º, 14º sueldo, y en caso de que haya tenido fondos de reserva, también se incluirían. Entonces, ¿cuáles son los ingresos exentos del contribuyente? El 13º y 14º, que sumados nos dan $2.150. Con esto llegamos a un total de ingresos grabados, es decir, el total de ingresos menos el 13º y 14º, es decir, el valor de $24.950 menos
2.150. Llegamos a el valor de $22.500. Hasta ahí creo que vamos un poco claro en el tema del ingreso. En el ejercicio práctico quizás voy a abrir un poco el tema de preguntas para que en el desenlace me puedan realizar consultas o levantar la mano a alguien que aún no tenga quizás un poco claro. Por ahora creo que estamos claros con el tema de ingresos. No sé si alguien tiene alguna consulta con los ingresos y su forma de cálculo o determinación. Bueno, veo en primer lugar una mano alzada de Carlos Mera. No sé si Carlos tenga alguna pregunta, Carlos. ¿O fue? Yo creo que es un tema ya informático que está... No, sí, Carlos. perdóname. Lo que quería preguntarte es que si se estaba proyectando las imágenes, porque yo no alcanzo a verlas. No sé si Germán tienes compartida la pantalla. Sí, sí, yo la tengo compartida y creo que todos pueden visualizarla. Ah, entonces es un problema conmigo, entonces. No, perdóname, entonces, gracias. No se preocupen, no hay problema. Sí, se las puede visualizar muy bien. Gracias en todo caso, Carlos, por su preocupación. Hay una pregunta de Jennifer Jiménez, aunque no tiene que ver exactamente con el ejercicio, pero creo que de pronto se la podría absolver, que consulta si es que en el año 2020, que hubo la pandemia, han dado más plazo para presentar la declaración que normalmente toca en este mes de marzo o no. No, ya por resolución está en el mismo mes de marzo. Hasta el momento no ha habido ninguna extensión de plazo y se mantienen los mismos de acuerdo al 9º dígito del RUC durante el mes de marzo. Es decir, del 10 al 28 se mantienen las declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales. Ok, Ingrid Sánchez también consulta si el fondo de reserva que depositan se suma o no. Entiendo que es la pregunta, ¿no? Correcto. El fondo de reserva no se suma como un ingreso grabado, se suma dentro de los ingresos exentos porque se lo reporta, pero no va a sumar a mi ingreso grabado para liquidar mi base imponible. No se va a considerar. Es decir, en el ejercicio, si es que estuviera un fondo de reserva, debería estar en la parte de 13º y 14º y debería estar sumado en los ingresos exonerados. Es decir, dentro de 13º y 14º debería restarlos para obtener mi total de ingresos grabados que llegamos a 22.800. Ok. Perfecto. Creo que en la parte de ingresos estamos un poco claros. Creo que hay una pregunta más, ¿no? Ok. Para ir con la parte de las deducciones. Entonces, ya tenemos nuestra liquidación del ingreso grabado, por así decirlo, entre ingresos y los ingresos exentos, la resta para tener nuestros ingresos grabados. Vamos a las deducciones. Nuestras deducciones eran costos y gastos de la actividad profesional, que en este caso el único o la única deducción de sus ingresos en relación de dependencia va a ser el aporte personal, que lo tenemos como punto 1, el aporte personal, el aporte al IES, es decir, su ingreso de los $1.750 por 12, los $21.000, multiplicados por el porcentaje de aporte personal de 9.45, nos da 1.984,50. Esa va a ser la primera deducción de la persona natural en el caso práctico que tenemos. Luego nosotros mencionamos que tenemos costos y gastos de la actividad empresarial. En este caso, el contribuyente no tiene ninguna actividad empresarial. Por lo tanto, no va a tener un costo y gasto atribuible a esa actividad. Tenemos sí gastos personales. Nos dieron un detalle que lo vamos a detallar, a desglosar uno a uno. En vivienda tenía un arriendo mensual de $280, nos da 3.360. Tenemos un gasto de salud que, si no me equivoco, era un seguro prepagado, una medicina prepagada de $65 mensuales. Al año me da un gasto de $780. En educación era la pensión de los hijos por 10, que en este caso serían 2 meses que en teoría son de vacaciones, lo multiplicamos por 10, y arte y cultura, que tenían un evento artístico de $200, nos da un total de $1.600. Alimentación tenía un rubro de la comida del hogar de $220, multiplicados por 12, 2.640. Y en vestimenta, esta familia tenía un gasto de $100 mensuales, nos da $1.200 en el año. Y únicamente en el año 2020 y también para el 2021, por tema pandemia, se abrió el turismo interno como gasto personal.
y ellos habían tenido un viaje, si no me equivoco, en el cual gastaron $150. La resolución, si no me equivoco, que agregaba el turismo interno, salió en la época de pandemia, en el mes de abril o mayo, pero se consideraron desde enero. Es decir, cualquier persona que viajó en enero y febrero, que no existía pandemia, y tuvo gastos de turismo interno, pueden incluirlos en el anexo de gastos personales y en su declaración como deducción de turismo interno. Es decir, durante todo el año 2020 y también para el 2021 va a estar vigente esta resolución. Tenemos un total de gastos personales de $9,730. Recuerden que primero tenemos que hacer una validación que ningún rubro supere los montos máximos, es decir, el 0.325 veces de todos los rubros y 1.3 veces en el gasto de salud. En este caso, ninguno supera o excede los montos permitidos. Y la otra validación es que mis gastos personales no superen la 1.3 veces la fracción básica, que son $14,970 aproximado, o el 50% de mis ingresos grabados. Es decir, el 50% es 11,000 aproximadamente. Quiere decir que si yo tengo 9,000, puedo hacer uso de todo mi gasto personal que tuve. Y recordemos que todos los gastos que yo presente en estos $9,730 deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos y sobre todo vigentes y autorizados por el SRI. Ahí yo voy a poder hacer uso de estos y reportarlos en el anexo que se presentaba en febrero y por esta única vez se amplió hasta el día de hoy, que culmina con el 9º dígito 0. Bien, ahora sumamos nuestras total deducciones de IES y los gastos personales. Llegamos a un valor total de $11,714,50. Bien, ¿cómo determinamos la base imponible del impuesto a la renta? Recordemos, como lo vimos en láminas anteriores, el ingreso grabado. Nosotros ya depuramos nuestro ingreso grabado, que era de $22,800, menos cualquier deducción general que obtuvimos, ya sea por las deducciones por actividad profesional, empresarial, relación de dependencia, gastos personales, que en nuestro caso práctico son $11,714,50. Esta resta nos da un total de $11,085,50. Obtuvimos nuestra base imponible para determinar el impuesto a la renta. Vamos a hacer una pausa para contestar o atender la pregunta que veo una mano alzada pidiéndonos la palabra. Adelante, por favor. Perdón, lo que pasa es que yo alcé y justamente usted hizo las aclaraciones de lo que son los gastos que teníamos que tener comprobantes. Esa era mi duda. Pero Ok, perfecto. Gracias. Listo, no hay ningún problema. Bien. Teníamos nuestra base imponible para determinar el impuesto a la renta, que son $11,085,50. Siempre nosotros recordamos que nuestra base imponible va a ser sometida a una tabla progresiva, que para el 2020 es de 11,315. Quiere decir que en este primer ejercicio práctico se puede evidenciar que el sueldo en relación de dependencia y las utilidades recibidas por la empresa automotriz son ingresos grabados para el ingeniero Pérez. Es decir, estos valores serán considerados como parte del impuesto a la renta. Por otro lado, como nosotros explicamos y lo pudimos visualizar, el 13º sueldo y el 14º son ingresos exentos y no se los va a incluir en el cálculo. Es decir, hemos liquidado correctamente de acuerdo a la normativa y explicaciones que dimos en láminas anteriores. Bien, el ingeniero Pérez no deberá pagar impuesto a la renta porque a pesar de que sus ingresos gravables son de 22,800, al restar el aporte personal, perdón, el aporte patronal, perdón, personal al IES y sus gastos personales, que sumaron juntos 11,714,50, quedaron un total de base imponible para determinar el impuesto de 11,085,50. Y este valor es inferior a 11,315, que es la base imponible desgravada para el año 2020. Y ahí tenemos que acudir a la tabla del impuesto a la renta del periodo 2020, que me voy a permitir retroceder unas láminas para recordar la tabla progresiva para el año 2020.
Entonces, vemos que su ingreso está por debajo de la fracción básica, es decir, está debajo de los 11.315. Quiere decir que tiene 0 de impuesto a la fracción básica y 0% de impuesto a la fracción excedente. Hasta ahí, en el primer ejercicio, que no causa impuesto, ¿alguna pregunta de los participantes para despejar las dudas? En este caso, en el que no hubo un impuesto a pagar, ni un impuesto causado, que es distinto al impuesto a pagar, para proceder al segundo ejercicio, que es un ejemplo con un impuesto a pagar, y la forma de cálculo y de determinación de la base imponible y poder medirla en la tabla progresiva y conocer cuál es nuestro impuesto a pagar. Sí, Germán, en el chat tenemos una inquietud de parte de Egma Narváez. Muchas gracias por su pregunta, Egma, que nos dice, ¿el rubro pensión alimenticia debe cumplir ciertas características o simplemente se realizan los depósitos? ¿Nos podemos tomar dichos valores? Ya, la pensión alimenticia sí puede ser considerada y debe ser la que está otorgada registrada por el organismo competente, y eso está con un detalle: el que llega al banco y se deposita sí, pero debe validarse con los montos que están en el tema legal, ¿no? Le emiten una tabla y el valor efectuado ya directamente por el organismo competente, y esos son los que se van a poder deducir en el tema de alimentación. Jennifer Jiménez también consulta, ¿cuál sería el monto máximo en gastos de vivienda? Ok, ella nos consulta en gastos de vivienda, educación, salud y medicina. Perfecto. Ah, sí, sí, perdón, no había visto la parte de abajo. Eso lo tenemos detallado en la lámina 11. En vivienda podemos en este año 3.677,38, cualquier rubro excepto salud. Es decir, siempre, y esta parte proporcional que tenemos aquí de 1.3 veces en salud, hasta ahora y durante los años se ha mantenido. Es decir, los gastos personales siempre van a ser 1.3 veces de la fracción básica. Es decir, en el año 2020, como tuvimos o se puede presentar en esta tabla de acá, es 11.315. Si en el año 2021, 2022, en cualquier siguiente año, por ahora la normativa aún no ha cambiado, siempre será 1.3. Es decir, el producto de esto va a ser el monto máximo de gastos personales que se pueden deducir en su anexo. Y ahí vamos al complemento, que es de ese 1.3, el valor que me refleja, yo voy a hacer lo mismo, pero desglosado por cada rubro. Es decir, en vivienda, yo voy a tener 0.325 veces de mi monto de gastos personales, que en este caso sería el 0.325 de los 14.000, y me da 3.677,38. El mismo monto es para todos, excepto para salud, que no tiene límite, y para enfermedades catastróficas, recordemos que tenemos el doble. Esos son los montos máximos que se van a poder deducir del impuesto a la renta y en sus anexos de gastos personales. Bien, Creo que hay otra pregunta. no sé, chicos, si tengan alguna pregunta adicional para Germán sobre esta parte. Ok, al parecer no, entonces creo que podríamos continuar con el ejercicio, ¿no? Ok, perfecto. Bien, tenemos un ejercicio práctico con un impuesto a la renta por pagar. Juan Andrade trabajó bajo relación de dependencia con un sueldo mensual de $3.400. No tuvo ingresos adicionales y sus gastos deducibles en el año. Es decir, aquí ya lo ponemos no al detalle, sino el valor unificado, es el aporte personal del IES más los gastos personales. El mismo caso del ejercicio anterior de Juan Pérez, su aporte personal, es decir, su sueldo mensual 3.400 por 12, lo multiplicamos por 9.45 y tenemos su gasto de aporte personal y sus gastos personales, de acuerdo a lo revisado hace unos minutos, por cada rubro, estos sumaron $8.000. El señor Andrade, esta es la resolución. Vamos a la parte derecha y luego presento la otra lámina donde les enseño el cálculo. Colocamos nosotros siempre en nuestra plantilla o en nuestro formato donde lo estén realizando en un Excel, cuáles son nuestro ingreso. El ingreso de él, el ingreso anual, va a ser de $40.800.
Como no nos detalla si tuvo utilidades o cualquier otro ingreso adicional, nos indican que no tuvo ingresos adicionales, únicamente tomamos sus ingresos anuales. Luego nuestros gastos deducibles de manera global nos detallaron que fueron $8,000. Volvemos a nuestra fórmula de base imponible. Ingreso grabado menos deducciones generales. 40,800 menos $8,000, tenemos nuestra base imponible de $32,800. La aplicación de la tabla la presento en la siguiente lámina. Esta es la resolución. Y abajo tengo un recordatorio de la tabla progresiva de este año. Es decir, siempre de 11,315 parte el impuesto a la renta del año 2020. Recordemos siempre, por ahora en el ejercicio, la base imponible que es de 32,800. Aquí vamos a hacer un juego de láminas para ir revisando. El contribuyente tiene una base imponible de 32,800. Nosotros ubicamos los 32,800 en nuestra tabla. Es decir, vamos a visualizar nuestra tabla y revisamos y buscamos los 32,800 en qué rango se va a ubicar. Los 32,800 se ubican en el quinto rango, que es de 21,639 a 43,680. Es decir, en ese rango de ahí, la tabla es más extensa, pues no, va hasta el 35%, pero está resumida porque sus ingresos están ubicados en la quinta fila. Entonces, una vez que nosotros nos ubicamos en nuestro rango, es decir, estamos aquí, los ingresos, los 32,800 están en el quinto rango, obtenemos nosotros nuestro impuesto a la fracción básica. Es decir, fracción básica 21,639,01 y nuestro impuesto a la fracción básica son $950. Entonces, su primera parte de impuesto va a ser de ley $950 al ser su impuesto a la fracción básica. Ustedes identifican su base imponible en el rango de acuerdo a la tabla progresiva y se van al lado derecho en el impuesto a fracción básica y ese va a ser ya a priori el impuesto que tienen que cancelar. En el caso del ejemplo, $950. Volvemos a la tabla. Nosotros vemos que hay un impuesto a la fracción excedente. Es decir, siempre por el excedente vamos a pagar el porcentaje de impuesto que esté en nuestro rango. Los $950 son por estar en el rango mencionado, es decir, por los $21,639 ya paga $950. Pero él tuvo una base imponible de 32,800. Quiere decir que vamos a hacer el cálculo de la fracción excedente. Entonces tomamos la base imponible menos la fracción básica del rango en el cual estuvo el contribuyente. En este caso, los 32,800 menos mi fracción básica, 21,639. Me da como resultado 11,160,99. Luego, una vez que tenemos nuestra fracción excedente, vamos a aplicar el porcentaje del impuesto a la fracción excedente, que en este caso, de acuerdo a la tabla, es el 15%. Y de manera progresiva, las personas naturales llegan hasta el 35% y en cada rango el procedimiento es el mismo. Entonces, los 11,160,99 los multiplicamos por 15%, obteniendo un producto de $1,674,15. Es decir, tenemos su impuesto a la fracción básica, $950 únicamente por ubicarse en el rango establecido, y su impuesto a la fracción excedente van a ser los $1,674,50. De esta manera, sumando el impuesto a la fracción básica más el impuesto a la fracción excedente, vamos a tener un impuesto a la renta por pagar de $2,624,15. Este es el valor que el contribuyente deberá pagar como impuesto a la renta. Este es el impuesto causado. ¿Cuándo se vuelve impuesto a pagar? Siempre que al contribuyente en su empleo o en relación de dependencia le hayan efectuado retenciones por impuesto a la renta. Es decir, cuando presentó su proyección de gastos personales, él le comunicó a su empleador que va a tener X cantidad y el empleador lo que hace es liquidar esta misma tabla y descontarle el impuesto a la renta.
Si él tuvo variaciones, ahí es donde va a venir a este nuevo cálculo y a reliquidar su impuesto. Pero tiene que considerar las retenciones que el empleador ya le efectuó durante todo el año y restarlo del impuesto causado. Una vez que lo reste, y en el caso del ejemplo no tiene retenciones recibidas, va a tener que pagar el monto de $2,624,15. Resuelto el ejercicio con un impuesto a pagar, no sé si tengan algunas consultas de este ejercicio práctico. ¿No existen consultas? Está entendido. Muchas gracias. Ok, perfecto. Tengo una pregunta en el chat. ¿Un préstamo hipotecario aplica para el deducible gastos personales? Por supuesto. El interés, únicamente el interés del gasto, corresponde al gasto del año, va a ser el deducible para el gasto personal. En este caso, usted todos los intereses pagados de acuerdo a su tabla de amortización emitido por una entidad financiera legalmente constituida, el interés pagado durante el año es el que va a hacer uso de deducción en el anexo de gastos personales. ¿Cómo lo colocan en el anexo? Como no hay un comprobante, una factura, correcto, sería en el rubro de vivienda. Como no hay una factura por el tema del interés, lo que van a colocar es el RUC del banco o la institución financiera que les otorgó el préstamo y directamente le colocan el monto pagado durante todo el año y en números de comprobantes le colocan 12 porque son 12 cuotas que cancelaron. Y si fueron menos le colocan la cantidad de cuotas que pagaron. Los valores de seguros cobrados en la cuota mensual del préstamo. Únicamente intereses. Cualquier tema de seguro o rubro adicional no van a ser deducibles, solamente los intereses y tiene que ser un préstamo hipotecario. Bien, en estos dos casos prácticos no se agregó una actividad empresarial como tal debido al nuevo régimen de microempresa. Es decir, brevemente me anticipo a la capacitación que tendrán con un colega en la siguiente semana, y es que este régimen de microempresa tiene una particularidad que no aplica a esta tabla, sino directamente es un 2% de los ingresos brutos del año. Entonces, esos ingresos, como ya liquidaron en el formulario número 125, que son para ingresos de las microempresas, el impuesto a la renta correspondiente al régimen de microempresas, formulario 125, esos ingresos ya no entran en este cálculo ni en la tabla progresiva. Ya liquidaron su impuesto del 2% sobre los ingresos. No se consideran acá. ¿Y qué ingresos o qué actividades están excluidas al régimen? Esas son las que se liquidan en esta tabla progresiva, que se mantienen los ingresos por relación de dependencia, actividades profesionales, liberales, transporte, ingresos por rentas de capital, que en este caso serían los arrendamientos. Tenemos, artesanos, tampoco no incluyen, y tenemos un listado amplio que en la capacitación del régimen de microempresas van a poder solventar y ver cómo es la liquidación del impuesto de ese régimen distinto al régimen general, que es el que estamos visualizando nosotros para personas naturales, obligadas y no obligadas, es el mismo proceso. La diferencia es que en las obligadas van a tener la deducción de la base imponible de la participación a trabajadores, pero en ambos casos el régimen general de persona natural y persona obligada o no obligada a llevar contabilidad liquida el impuesto de la misma manera. Entonces, dicho esto, el impuesto a la renta de personas naturales que pudimos visualizar únicamente aplica para ingresos en relación de dependencia, ingresos por actividad profesional o cualquier ingreso que sea de una actividad excluyente al régimen de microempresa. Todos los ingresos de microempresa ya liquidan su impuesto a la renta con su tratamiento de acuerdo al régimen y no se deben de considerar en este cálculo. Dentro de eso incluye el comercio, todos los negocios que quizás más sencillos que puedan considerarlos.
bazar, tienda, una despensa, farmacia, cualquier comercio está incluido en el régimen y eso no debe liquidarse bajo esta modalidad. Si no declara un año de alguna sanción, por supuesto, las multas van por periodos. Si tiene impuesto causado, tiene el 3% del valor a pagar, un impuesto causado. Y si no tiene la obligación que presentar, solamente informar valores, el 0.1% de los ingresos. Sí existe una sanción. No hay sanción si es que no tiene la obligación de declarar, que en las láminas anteriores vimos cuando no es obligación de declarar el impuesto a la renta de personas naturales. En ese caso, no existe ninguna sanción por parte del organismo de control, en este caso el Servicio de Rentas Internas, y pueden liquidar o presentar de manera informativa su formulario de impuesto a la renta. En este caso, respondiendo a su pregunta, sí existe una sanción en caso de no haberla presentado a tiempo, sí van a tener sanciones. Correcto, el formulario 102A es para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, pero en el portal del SRI ya no le presenta la opción de obligado o no obligado, sino que directamente por el tipo de contribuyente le va a cargar los formularios y usted debe de cargar de acuerdo a su tipo de contribuyente que sea, los ingresos y distribuirlos. Si es una persona obligada a llevar contabilidad, deberá llenar el balance, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y si es una persona no obligada a ver contabilidad, omite esos dos campos y va directamente a los ingresos reportados que vimos ahora. Y antes del formulario, siempre hay un cuestionario donde le va a preguntar si tiene, para el periodo de informar, fue obligado o no a llegar contabilidad, si tiene ingresos del régimen de microempresas y cualquier otra pregunta para que el formulario sea resumido únicamente a los casilleros que usted va a requerir y no tenga todo el formulario que es muy extenso si lo revisa o visualiza completamente. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Ya, una preguntita. En caso de tener unas ventas así de comida, ya, desayuno, un ejemplo, lo que es tortillas, así, ya, y por esa razón se abrió un RUC, ya. ¿Cómo se hace ahí si a varios meses, por motivo de la pandemia, no se canceló lo que tenía que pagar el impuesto? O sea, las declaraciones, perdón. Ya, Las entonces, declaraciones de IVA. sí, las declaraciones no se hicieron por motivo de la pandemia, no se dio, ¿ya? De ahí pasó, desde el año pasado hasta ahora no se ha cancelado. En este caso, ahí, ¿qué sanción le daría el SRI? Si no tiene valores a pagar por cada formulario, son $30 para el caso de las personas naturales por formulario no presentado si no tiene valores a pagar. Pero por la actividad que usted me comenta, seguramente está en el catastro de microempresas y tiene otro tratamiento y fue semestral. Entonces, existe un catastro de microempresas. Si usted visualiza, lo puede descargar desde el portal web del SRI en la opción catastros. En la última fila va a encontrar el catastro de microempresas. Todas estas personas y contribuyentes que estén dentro de este listado, sus ingresos tienen otro tratamiento y sus declaraciones tienen un tratamiento distinto. Es decir, puede que usted no haya declarado, por ejemplo, de enero a diciembre, pero usted está en el régimen de microempresa, ya no tuvo que haber declarado de manera mensual, sino semestral, y únicamente tiene vencida la declaración del primer semestre y del segundo semestre, y no los 12 meses. Ya. Muchísimas gracias. Listo, de nada. ¿Alguna otra pregunta de algún participante que quisiera compartir con todos? Para el pago del impuesto a la renta no aplica el uso de crédito tributario o son netamente para el IVA. El crédito tributario depende. Existe el crédito tributario de IVA o el crédito tributario de impuesto a la renta. En la declaración de impuesto a la renta únicamente van a tener derecho a uso del crédito tributario de impuesto a la renta, no por IVA. El IVA se liquida en su formulario 104 y ahí es donde van a utilizar el crédito tributario que ustedes tengan. Es decir, lo que van a poder deducir este año como crédito tributario son si en el año anterior quedaron con un saldo a favor o las retenciones de impuesto a la renta recibidas en el periodo de 2020. Y recordar también que el crédito tributario de impuesto a la renta tiene una validez o una vigencia de 3 años para ser utilizado o compensado
o ser solicitado por pago indebido o en exceso. Listo. Bueno, José, creo que no existen más preguntas de los participantes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para poder liquidar las últimas preguntas que tenga algún participante y quede extendida toda la explicación de la capacitación y haya llegado a todos las normativas o qué tienen que tener en cuenta para poder liquidar su impuesto a la renta y conozcan cómo es la declaración del impuesto a la renta y luego del cálculo procedan al llenado del formulario de impuesto a la renta que, como le comenté, no incluyen por tiempo porque es un poco más extenso explicar el llenado del formulario, que más adelante de requerirlo podríamos realizar un alcance con el llenado del formulario 102. Dice, no, tengo otra pregunta que la voy a leer. No soy casado y los servicios básicos están a nombre de mi pareja. ¿Se puede aclarar estos valores? Unión de hecho registrada también puede hacer uso, siempre que su pareja dependa económicamente de usted. Es decir, incluye que la pareja tenga unión de hecho con usted y esta dependa económicamente de usted. Si están a nombre de ella, usted lo puede tomar como propios. Las retenciones recibidas me ayudan a reducir el valor a pagar, por supuesto. Recuerde que el cálculo que nosotros hicimos fue para conocer el impuesto causado. Del impuesto causado vamos a restar las retenciones recibidas durante el periodo o el crédito tributario que arrastre daños anteriores, para después de esto obtener mi impuesto a pagar, que es el que voy a desembolsar. Sí, por supuesto. Las láminas van a ser facilitadas para todos los participantes. Yo se la haré llegar a José para que él pueda distribuirlas a todos los participantes y tengan el material y puedan usarlo como guía para cualquier consulta que tengan. Adicional a eso, agradeciendo a todos por su participación y nuevamente al Club de Economía de la UNEMI por la invitación a este taller importante para todos. Le agradecemos y dejamos nuestros medios de contacto en caso de que tengan algunas consultas adicionales o quisieran mayor alcance o ofrecer algún tema de consulta para hacerle llegar nuestros servicios para liquidar o solventar cualquier inquietud que puedan presentar. Sí, allí veo una consulta de Jennifer Jiménez que dice: ¿el formato del formulario sigue siendo igual al del año pasado o lo han modificado? Ya, el formulario tuvo una reestructuración, ya está cargado en el portal del SRI, en la plantilla en Excel, así como su guía de llenado, y fue modificado el formulario, pero no tuvo mayores variaciones a las personas naturales con los ingresos que vimos. Lo que le han agregado campos son por el tema de microempresa, que no quisiera extenderme en el tema porque tienen una capacitación la próxima semana, pero fue para ligarlo a este tipo de régimen nuevo y poder deducir los ingresos y costos asociados a este nuevo régimen, ¿no? Pero esos han sido los cambios del formulario. Ok, hay una consulta de Héctor que nos dice Héctor Echeverría, ¿en qué norma de la ley se basa para decir que las donaciones a menores de edad sí pagan impuesto? Ya, creo que es la misma persona que nos hizo algunas consultas, quizás si puede tomar mi correo y me envía la consulta más detallada, puedo pasarlo, facilitarle la base legal y quizás resolverlo más a detalle, la inquietud que él tenga, porque es un tema puntual y distinto al tratamiento que estamos en el taller, ¿no? Lo invito a que me realice la consulta de manera directa al correo que puede observar ahí para facilitarle quizás la normativa y todo lo que tenga relación a su caso de la donación. Ok, Germán, a nombre de todos los que hacemos el Club de Economía de la UNEMI, queremos realmente agradecerle por el tiempo que usted ha destinado para estar con nosotros, por su excelente explicación, bastante clara, bastante detallada. A ustedes también, chicos, agradecerles por la participación que han tenido el día de hoy, muy activa,
sacándole el provecho a la presencia de nuestro participante e invitándolos para el próximo día viernes, el viernes 12 de marzo, tendremos un taller sobre, aquí les voy a poner, tenemos ya listo también la parte publicitaria, tenemos un taller sobre el régimen impositivo microempresarial con Carlos David Calero del asesor contable, que va a explicarnos y va a hacer unos ejercicios específicamente sobre ese tema. Los esperamos también en ese taller del próximo día viernes. El día lunes de la próxima semana les estaremos enviando, yo tengo sus correos, les estaremos enviando la invitación para que se inscriban. Y reiterarle, Germán, y también a Carlos, a todos los que hacen CMA Business Consulting y Creston Ecuador, la gentileza y la deferencia que han tenido para con nosotros, el Club de Economía y los estudiantes de la UNEMI. Realmente muy agradecido, Germán, y esperamos contar con ustedes en futuras capacitaciones también. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, chicos, nada más por el día de hoy. Les estaré enviando a sus correos el link de la grabación y también las diapositivas que Germán ha utilizado en la sesión del día de hoy. Muchas gracias, que pasen muy bien, buenas noches, cuídense mucho y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.